A continuación se mostrará la presentación general para el entrenamiento de los aliados estratégicos de Brandstrat. Para comenzar, se puede observar el índice donde se encuentran los temas a tratar y explicaré de manera general la investigación de mercados, la misión y visión, el organigrama del área, las responsabilidades que deben tener los aliados estratégicos, algunos anexos, además del método de recolección de la información, crítica, supervisión y codificación. Doy paso a la explicación de investigación de mercados, la cual consiste en la búsqueda sistemática y objetiva, además del análisis de información relevante para la identificación y solución de cualquier tipo de problema en el campo del mercadeo. Asimismo, la investigación de mercados es responsable de reducir las indecisiones que posean los gerentes de mercadeo. Suele describirse la investigación de mercados como una actividad de conformación cambiante. Esto debido a que reúne cifras, hechos y datos, los cuales transforma en información necesaria y beneficiosa para los ejecutivos. En conclusión, la investigación de mercados es una guía útil que ayuda a despejar dudas referentes a la información en temas de mercado. Todo esto basándose en un método cuantitativo, es decir, una metodología que busca cuantificar los datos. Los pasos para realizar una investigación de mercados cuantitativa son 9. El primer paso es establecer la necesidad de información. ¿Por qué? Porque esta necesidad va a ser la generadora de la investigación, es decir, de la necesidad de información nace la investigación. El segundo paso es especificar los objetivos de la investigación y la lista de necesidades de información, para así tener una especie de índice que sirva como estructura de desarrollo de la investigación. El tercer paso es determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos. Esto es, realizar una estrategia con el modelo de investigación que se va a llevar a cabo en el proceso de investigación. El cuarto paso es desarrollar el procedimiento de recolección de datos, el cual consiste en salir y ubicar el grupo objetivo al cual se está dirigiendo la investigación. El quinto paso es diseñar la muestra, es decir, crear un modelo a nivel estadístico que represente el grupo objetivo al cual está encaminada la investigación de mercado. El sexto paso consiste en recolectar los datos, estos basados en la muestra que con anterioridad debe tenerse. El séptimo paso, se deben procesar los datos, para que así la información sea más asimilable. El octavo paso es analizar los datos, es decir, manejar la información adquirida en pro de la investigación y las necesidades. El noveno y último paso es presentar los resultados de la investigación, en los cuales se deben evidenciar las estrategias y recomendaciones de la agencia. Con esto se busca que el cliente logre satisfacer totalmente sus necesidades. Pasando al siguiente tema del índice inicial, Brandstrat tiene como visión ser reconocidos como un apoyo estratégico dentro y fuera de Brandstrat, como un departamento de profesionales que generan soluciones aterrizadas a sus clientes con los recursos disponibles. Y como misión, potencializar los recursos y las ideas para cumplir a tiempo y a satisfacción con los retos encomendados. A continuación se puede observar la gráfica de organización del área de operaciones. A la cabeza, como pueden observar, se encuentra el gerente de operaciones Leonardo Duque. Se desprende de esto el núcleo conformado por 4 líderes de proyecto, los cuales son Jimena Arciniegas y Constanza Restrepo, las cuales constituyen la dupla número 1, además de Adriana Romero y Carlos Giraldo, que conforman la dupla número 2. Adicionalmente, tienen soportes externos que ayudan a facilitar los procesos del área. En este caso me refiero a Michael Silva, con el cargo de líder de captura y procesamiento, el cual está asociado plenamente con nosotros debido a su función de apoyo de estadísticas en mapa de captura y procesamientos, relacionado directamente con la fase de recolección de datos. Este grupo de líderes cuenta con un equipo de personas divididas entre coordinadores de campo, supervisores y encuestadores, los cuales están encargados de recolectar la información. Asimismo, de cada equipo se desglosa un grupo de criticadores, codificadores y capturadores, estos últimos encargados de la revisión de la captura y de la recolección de los datos en bases de Excel. Respecto a las responsabilidades, Análisis nos entrega proyectos, los cuales deben tener ciertos ítems o requisitos para que sean válidos. Entre ellos, entregar los objetivos y metodologías diseñadas para el proyecto, ya que son los mismos que se van a aplicar dentro de la investigación de campo. Es decir, ellos nos deben especificar si es una metodología telefónica, por interceptación o por barrio de barrio, las cuales se explicarán durante el transcurso de la explicación.
También deben entregarnos una muestra previa del proyecto, para así garantizar una secuencia lógica dentro de la formulación de las preguntas de los cuestionarios, de acuerdo con los objetivos planteados dentro de la investigación. Además de esto, se deben revisar los instrumentos que respondan a los objetivos y necesidades de los clientes. También es muy importante aclarar todas las dudas del equipo de operaciones y entregar el proyecto con todos los instrumentos necesarios para su desarrollo. Aquí Análisis debe entregar un instructivo y un cuestionario donde especifique los detalles de cada proyecto. Se debe estar haciendo un seguimiento y un control de los procesos para ayudar a generar nuevas estrategias, para que la investigación se cumpla en los días y tiempos establecidos. Igualmente, se deben revisar las encuestas, porque la visión de cara al cliente la tiene Análisis y no el Departamento de Investigaciones. Ellos pueden dar una visión integral de acuerdo con la información recolectada. Asimismo, se deben apoyar los entrenamientos de crítica, recolección y codificación, para que los datos sean verídicos y tengan consistencia con los resultados que se desean obtener. Y por último, pero no menos importante, conviene revisar los códigos de las preguntas abiertas y aprobarlos al igual que las tablas, para que no haya errores de bases o incoherencias en las preguntas. Por otro lado, hablaremos sobre el procedimiento de recolección de la información. Haré una pequeña introducción acerca de los pasos a seguir para la realización del procedimiento. Primero hablaremos de los tips para la realización de una encuesta. Posteriormente pasaremos a las metodologías de recolección, las funciones del personal, el tipo de contactos efectivos y no efectivos, las normas para el diligenciamiento de un cuestionario o encuesta, los pases de un cuestionario y para finalizar se explicará el sistema de control de calidad. Cumpliendo con este cronograma, los tips para la realización de una encuesta son los siguientes. Hay que ser neutral durante la entrevista. Nunca se pueden sugerir respuestas a los entrevistados. No se deben construir secuencias en las preguntas. Se debe manejar con mucho tacto a los encuestados que muestren dudas y se debe tratar de resolver cualquier tipo de inquietud que se genere para dejar lo más claro posible todo el procedimiento que se llevará a cabo. No se deben crear expectativas y no se debe apresurar la entrevista. Adicional a esto, es importante que la persona tenga buena ortografía, ya que esto facilitará la recolección y la lectura de la información. Y no sobra decir que la cordialidad, la moderación de la voz y la caballerosidad con el encuestado permiten un mejor flujo del proyecto. Según la metodología de recolección, se nos dice que con la investigación cuantitativa se determina la asociación y correlación entre variables, la cual a través de una muestra de una población se determinan generalidades y tendencias de un grupo objetivo específico. Es decir, según la información recolectada, se puede llegar por medio de la estadística a datos de relación entre la población encuestada. En la actualidad se trabaja con 4 sistemas de recolección. La primera es interceptación de lugares de afluencia o puntos fijos. Por medio de interceptación hace referencia a que nos concentramos en un punto fijo, como por ejemplo un centro comercial o un parque, y al momento de pasar una persona se aborda y se procede con su autorización para realizar la encuesta. La segunda metodología es conocida como barrio de barrios o barrido de hogares, en la cual el encuestador debe ir casa por casa a realizar la encuesta. La tercera metodología es la telefónica, también conocida como PDA. El cuarto sistema o metodología es web, el cual necesariamente exige una conexión electrónica y un computador para su realización. A continuación, y según el índice inicial, podemos explicarles que los aliados estratégicos o personal encargado de la recolección de información es el conjunto conformado por un supervisor, un grupo de encuestadores, un coordinador y un líder de operaciones. Todo este conjunto constituye la estructura principal de recolección de información. Los coordinadores son personas que dirigen la salida de campo, manejan la cartografía, controlan las cuotas, evalúan y gestionan el trabajo que se está realizando. Adicionalmente, se encargan de tener una logística clara respecto al proyecto que se esté manejando. Anteriormente se nombraron distintas funciones del coordinador, pero no en su totalidad. El coordinador, además de lo nombrado, debe asistir a los entrenamientos porque allí es donde se le dan todas las pautas para la realización del proyecto, manejar cuestionarios, manejar metodologías, manejar cuotas teniendo siempre presente el grupo objetivo al cual va dirigido el proyecto, controlar el material de apoyo, organizar, planear y dividir el trabajo,
coordinar y controlar a los supervisores y entrevistadores, elaborar informes de seguimiento y evaluación de actividades, controlar el trabajo de campo y, si es necesario, hacer una retroalimentación si ocurre alguna confusión entre el equipo, elaborar informes de productividad diaria, revisar todas las entrevistas antes de ser entregadas al líder del proyecto, esto último para evitar errores o inconsistencias. Los requisitos del coordinador, como veíamos anteriormente, son bastante concretos, pero en este caso los requisitos que nombraremos son más aptitudes que generan un conjunto más completo a la hora de dirigir el equipo. Un coordinador debe ser analítico y creativo para lograr plantear estrategias de mejoramiento interno. Debe poder además delegar las funciones del equipo, tener buena comunicación oral, contar con el liderazgo que necesita el grupo, estar en capacidad de toma de decisiones beneficiosas y manejar una disciplina constante. Ahora pasaremos a explicar las funciones de los proveedores y supervisores. Para comenzar, un supervisor es aquella persona que controla y evalúa la calidad del trabajo y recolección de la información, manejando los conceptos de observar, coordinar, revisar, verificar y controlar. Este es el manual de funciones que un líder de proyecto debe alcanzar. Además de esto, el supervisor debe cumplir con dos aspectos más. Uno directo, que consiste en supervisar la entrevista en su totalidad y corregir los errores que en ésta se presenten, y otro indirecto, en el cual debe realizar una breve entrevista de seguimiento. A continuación hablaremos acerca de los 5 tipos de contactos que hay. Primero que todo, los contactos no efectivos. Es importante hablar de ellos ya que en algunos proyectos no se llevan a cabo correctamente. En sí, los contactos no efectivos son todos aquellos que no cumplen al menos un filtro. Podemos encontrar tipos de contacto no efectivo como lo son el contacto ausente, que es aquel que cumple con todos los filtros, pero no se le puede realizar la entrevista. También está el contacto efectivo por cuota cumplida, que puede identificarse cuando la persona sí cumple con todos los filtros, pero ya se le cumplió la cuota a la que pertenece. En la gráfica anterior se muestran las casillas que corresponden a los contactos no efectivos, ya sea por edad, sexo, ciudad o abandono, es decir, una persona que en mitad de entrevista se rehúsa a seguir. También se encuentra el contacto efectivo indispuesto, el cual se identifica al ser una persona que cumple con los requisitos para realizarle la entrevista, pero no quiere colaborar. Y por último están los contactos inciertos, que son aquellos casos en los cuales no sabemos si la persona cumple o no en el filtro, porque no quiso colaborar. Pasaremos ahora a hablar de los filtros. Los filtros son el medio para seleccionar lo buscado dentro de un conjunto de elementos, es decir, es el grupo objetivo al cual va dirigida la encuesta. En la siguiente gráfica se observa: usted o algún miembro de su familia trabaja actualmente o ha trabajado en los últimos 6 meses en A. Agencias de investigaciones que realizan encuestas, sí, no, o B. Agencias de publicidad, sí o no. Este es uno de los filtros de la encuesta que permitirá conocer el grupo al que pertenece el entrevistado. Adicional a esto, se encuentra una nota la cual dice: si contesta sí en cualquier opción, termine amablemente e inicie otro contacto. Esto debido a que no es apto o no pertenece al grupo objetivo que se ha planteado. Ahora observemos las normas para el diligenciamiento de un cuestionario o encuesta. Principalmente se tienen los siguientes: nunca resumir una pregunta. Todas las preguntas se deben leer en el orden que aparece en el cuestionario. Todas las preguntas del cuestionario deben ser formuladas. Se deben tener en cuenta las instrucciones que están en el cuestionario. Además, si la entrevistada no entiende una pregunta o la interpreta en forma equivocada, debe formularse nuevamente. También se deben seguir las instrucciones de los cuestionarios. Y por último, el cuestionario siempre se debe manejar con habilidad y soltura. Este es otro aspecto muy importante en el orden de recolección de la información. Me refiero a los pases. Los pases se definen como los saltos que se realizan porque no se cumple con el requisito establecido al momento de realizar la encuesta. Los pases son muy importantes debido a que por medio de ellos se seguirá un orden adecuado en el cuestionario, y adicionalmente, si no son realizados de la forma correcta, pueden llegar a omitir información de suma importancia para el proyecto. Aquí se puede observar un ejemplo claro de un pase. ¿Es usted quien toma la mayoría de decisiones de compra de productos de tecnología? Si el encuestado contesta no, debe pasarse inmediatamente a la página 95 y proseguir desde allí la encuesta.
En cambio, si la respuesta es sí, se debe seguir normalmente la encuesta. Este es el ejemplo que en especial resalto, debido a que se cometen bastantes irregularidades por tener confusión acerca del funcionamiento de estos pases. Como pueden observar, en la proyección se muestra el sistema de control de calidad de la información, en el cual se expresan los pasos de recolección de la información y el trabajo de campo. El organigrama está ordenado de lo más simple a lo más complejo, comenzando con la calidad del diseño del instrumento y los modelos de análisis. De esto se desprende la revisión del cuestionario por equipo de operaciones, que constituye el primer paso para empezar el proyecto y la respectiva recolección de información. Luego se hará el pilotaje del cuestionario, con grupo objetivo real, el cual es la primera prueba que se hace ya encaminada a la finalidad real. Con el objetivo de despejar dudas y probar la dinámica a realizar, también se hace la revisión del cuestionario en entrega de proyectos, para corroborar que todo el procedimiento esté realizado de la forma correcta, y una respectiva revisión del cuestionario con el equipo de campo, en el cual se observará con el equipo la ortografía y otro tipo de errores que puedan generarse y corregirse inmediatamente. De aquí se pasa a la supervisión presencial Brandstrat del entrenamiento de campo, que es cuando ya llegan las encuestas aquí a la organización. Luego se realiza una supervisión indirecta del 20% presencial externo. Se procede con la revisión de crítica de la coherencia interna de la encuesta en un 100% de las encuestas y una supervisión telefónica del 50% de las encuestas. Desglosándose de la supervisión indirecta del 20%, se da una supervisión directa del 20% presencial interna, sujeta a la productividad diaria del trabajo de campo. De todo esto depende el seguimiento de resultados parciales, contraste contrahistórico en el cual se puede observar la veracidad del encuestado y la coherencia de las respuestas. Y por último, cuando ya se tiene un seguimiento parcial o 100% de supervisión y está claro que no hay inconsistencias en las encuestas, es pasado a un proceso de captura y procesamiento o análisis estadístico en el cual se puede observar un control de calidad del 20% de las encuestas digitadas en un 100% de preguntas. Hay una crítica de la encuesta en el proceso de captura 100%, incluyendo codificación del diseño del programa de inconsistencias. Y por último, un contraste de resultados contrahistórico. En general, es el organigrama de recolección de la información, en el cual también se mostraron partes de lo realizado en el procedimiento de crítica, codificación y captura. Ahora pasaremos a un tema muy importante que son los errores que se presentan de forma más común. Se quiso destacar en una balanza mostrando así las inconsistencias no tan comunes y las más comunes que se presentan a la hora de recolección de la información. Primero que todo, destacaré los errores no tan comunes pero que se presentan, como lo son centralizar muestras robustas en un solo proveedor. Este error es grave debido a que al entregar una muestra completa a un solo proveedor, cabe la probabilidad de que éste quede mal y no tendríamos en este caso ningún otro proveedor a quien recurrir. Por otro lado, están los retrasos en los envíos por inconvenientes externos en las aerolíneas que se dan en los aeropuertos por factores climáticos, de amenazas o atentados, entre otras situaciones, que en algunos casos retrasa el proceso de recolección de información, haciendo que las encuestas lleguen 1 o 2 días después del tiempo acordado. Para este tipo de situaciones se están tomando medidas al respecto en cuanto a proveedores y formas de envío respectivamente. Ahora quisiera enfocarme más en aquellas fallas que ocurren con mayor frecuencia, las cuales son la omisión de metodologías que pueden afectar los resultados. Muchas veces los encuestadores omiten, ya sea por cuestión de tiempo, nerviosismo o simplemente presión, cierto tipo de normas ya estipuladas por la empresa, lo cual genera que la recolección de datos tenga inconsistencias. Un ejemplo claro de esto sería en una encuesta Barrio de Barrios, en la cual el encuestador no sigue la política y empieza a realizar la encuesta por interceptación, cambiando así toda la metodología que se tenía estipulada. Otro error frecuente es el de las encuestas mal diligenciadas, incompletas, tachadas o que no siguen los pasos y los filtros. También se dan fallas por exceso de confianza en los proveedores. Como ya se había explicado anteriormente, la falsedad en las encuestas es un tema bastante complicado, ya que al ser supervisadas y al momento de sacar las estadísticas, los números son errados y el resultado por ende será falso. Y por último, encontramos también fallas en los envíos del material a las ciudades a destiempo. Esto está relacionado, como ya se había comentado, con los retrasos de aerolíneas. Estos son los errores más frecuentes que deben intentar eliminarse por completo para generar un resultado en su totalidad veraz y eficaz.
Hasta aquí se da fin a la explicación referente a la recolección de la información. Ahora daremos paso a la respectiva explicación de crítica y supervisión, la cual se divide en los siguientes ítems. ¿Qué es el área? ¿Cuál es su importancia? ¿Y cuáles son las funciones del área? Dando una explicación de las respectivas actas de inconsistencia, se mostrarán los pasos debidos para revisar una encuesta, además del control y la revisión que deban tener. Se aclarará el tema de qué es una encuesta inconsistente, los tipos de supervisión y para cerrar se expondrán los ejemplos de encuestas y baterías. El área es el control que se realiza antes de digitalizar la información para detectar si es consistente y real. Es el filtro donde se pasa lo que nos sirve para la investigación y lo que se va a tener en cuenta para ella. En el área de crítica se realiza un acta de inconsistencias. Esto es un documento que debe tener todo criticador, el cual verifica las debilidades o pases que deben tenerse en cuenta en cada pregunta, mirando también la relación que exista entre cada una de ellas. Además de esto, se realiza una planilla de supervisión con el fin de verificar telefónicamente una cierta cantidad de encuestas que permitan verificar datos, filtros demográficos y el grupo objetivo del proyecto. También se hace un entrenamiento a las personas que no van a participar en el área de crítica y supervisión, la cual se realiza con encuestas físicas y reales ya realizadas en campo. Después de esto, se reciben, se tabulan, se revisan y se supervisan. Esto con el fin de recuperar inconsistencias. Para finalizar, se realizará el respectivo informe con el cual se busca retroalimentar el área de campo y corregir cualquier tipo de falla. Diapositiva de funciones del área. Actas de inconsistencia. En el momento de la revisión, se debe tener en cuenta que una vez tabuladas las encuestas para llevar el control de cuotas, se deben entregar al grupo de crítica, quienes las revisarán y separarán de aquellas que presenten inconsistencias para su recuperación, y a su vez anularán aquellas que no resulten efectivas o que presenten información poco coherente. Para esto, cada criticador tomará las encuestas por el encuestador o por ciudad, con el fin de retroalimentar al equipo y darles al supervisor y al coordinador la información recolectada que también será utilizada para una retroalimentación del proyecto. Es importante tener claro que el cabezote de una encuesta contiene todos los datos informativos de la encuesta, como el número de encuesta, nombre y número del estudio, fecha y hora de realización de la encuesta, los datos del encuestador y del supervisor de campo. Estos campos sin excepción deben ir completamente diligenciados, con el fin de identificar que en realidad se realizó la encuesta y además de tener claro quiénes fueron el supervisor y el encuestador en caso de que haya que recolectar o revisar alguna información. Los demográficos corresponden a los atributos que identifican al encuestado, como son su nombre, su edad, su sexo, su nivel socioeconómico o su nivel educativo. Estos campos son de respuesta única y deben estar completamente diligenciados para su respectiva verificación telefónica. En los demográficos se sitúa exactamente el grupo objetivo y las cuotas que debemos llevar para el desarrollo del proyecto. Es significativo explicar que una encuesta inconsistente es la información que no cumple con el objetivo de la investigación y que además se pueden presentar en preguntas abiertas o cerradas. Por eso es necesario revisar pregunta por pregunta y leer el desarrollo de la encuesta para verificar cada una de las respuestas. Los errores más comunes en la fase de crítica son los siguientes: omisión de saltos entre las preguntas. Esto quiere decir que no se hace el respectivo salto de preguntas según la respuesta del encuestado. La falta de revisión de cuotas en los proyectos. La poca relación de las preguntas versus los demográficos. Esto quiere decir que muchas veces los filtros de las preguntas realizadas a los demográficos no concuerdan. Las comunes incoherencias en las respuestas positivas y calificaciones negativas, ya que tenemos preguntas con una calificación de 1 a 10. Por ejemplo, si se califica de 1 a 5 en una pregunta abierta, se deben aceptar solo las respuestas negativas. Si se califica 6 o 7, se aceptan respuestas positivas y negativas. Y si la calificación es de 8 a 10, se deben aceptar solo respuestas positivas. El error se encuentra en que muchas veces la calificación es de 5 o menos y las respuestas que se anotan son positivas. También se da el caso de preguntas sin respuesta, en las cuales muchas veces se están evadiendo preguntas esenciales para la encuesta. Además de estos, tenemos una clase de errores llamados no tan comunes, los cuales son la baja recordación publicitaria del target en estudios de post-test y que un mismo criticador está manejando diferentes proyectos. Lo que sucede con esto es que muchas veces se presenta confusión, debido a que el criticador no está enfocado en un solo cuestionario o proyecto,
y la concentración se ve debilitada por el exceso de cargo generando errores en el plan. Se debe estar atento a las siguientes situaciones y asimismo hacer lo posible para prevenirlas. Se deben identificar fraudes en alguna ciudad específicamente, verificar la aplicabilidad de la metodología por encuestador, generar alertas tempranas y a tiempo por encuestador y retroalimentar oportunamente alguna inconsistencia en las respuestas. Por este tipo de situaciones es importante que el encuestador traiga las encuestas realizadas sin importar la cantidad que tenga, ya que se podrá hacer una revisión y la respectiva retroalimentación, donde se aclarará cualquier tipo de dudas que se tenga en cuanto al proyecto. La supervisión. Tenemos dos tipos de supervisión. La primera es la supervisión directa, que es cuando se presencia la totalidad de la entrevista y se corrigen los errores presentados en campo. Esto sucede cuando la persona que está realizando la encuesta está acompañada por el supervisor o coordinador, quien está verificando el trabajo que se realiza y respectivamente corrigiendo los errores que se presenten. El segundo tipo de supervisión es la supervisión indirecta, la cual consiste en volver a realizar el contacto con el entrevistado de manera telefónica y hacer una breve entrevista de seguimiento. Esta supervisión indirecta puede realizarse telefónicamente o por parte del supervisor, quien tomará una encuesta y se dirigirá a la dirección estipulada, donde realizará unas preguntas al encuestado para así corroborar que sí fue realizada dicha encuesta. Adicional a esto, se realiza un control de calidad de un porcentaje estimado para cada proyecto, de un 40% según la metodología lo requiera. La planilla de supervisión consiste en contactar las personas entrevistadas y a través de algunas preguntas claves determinadas para cada proyecto, pueden ser el nivel socioeconómico o alguna relacionada con el grupo específico. Esto para confirmar la veracidad de la encuesta, es decir, si es verdad que la encuesta les fue realizada. Esta supervisión se hace por planilla de forma presencial o telefónica. La supervisión de las encuestas depende de los filtros y los objetivos del estudio y las metodologías a aplicar. Sin embargo, hay 5 ítems que siempre se supervisan como política de Brandstrat, más las preguntas de interés definidas por el equipo previamente, como son la duración de la encuesta, la cual evita que los encuestadores solo llenen los demográficos y se inventen las demás respuestas, como es el caso de duraciones de 35 a 40 minutos, cuando la encuesta tiene un tiempo estipulado de 10 minutos. Otra de las preguntas es el lugar de realización de la encuesta. El lugar nos ayuda a identificar si las encuestas cumplen con la metodología especificada y con las instrucciones plasmadas en el instructivo, ya sean por interceptación, barrido, web o telefónico. Otro de los ítems es la presentación y formalidad del encuestador, en la cual se evalúa la forma de vestir del encuestador y su forma de expresarse e interactuar con el entrevistado. El cuarto ítem es la presentación de naipes o tarjetas si aplica, es decir, si el cuestionario lo requiere. Se debe supervisar si se presentaron naipes y tarjetas, lo cual valida la aplicación de la totalidad de la encuesta y de la metodología de la pregunta. Con los naipes y tarjetas nos damos cuenta si se está cumpliendo con la metodología propuesta en el estudio. Si no se presentaron y debía hacerse la encuesta, quedará inmediatamente anulada. Y el último ítem para tener en cuenta es el referente a los demográficos, edad, nivel socioeconómico, etc., ya que por medio de los demográficos puede validarse si el entrevistado cumple con los requisitos del grupo objetivo a evaluar. Debemos tener en cuenta en la crítica y supervisión la coherencia en datos demográficos versus filtros. Las preguntas filtro, las preguntas cerradas que no deben venir dirigenciadas similarmente entre ellas, las preguntas abiertas, en las que se debe revisar la formulación de la pregunta, la lectura de la respuesta y la coherencia de la misma respecto al nivel de calificación positivo y negativo según la escala que se esté manejando, los pases y los saltos del cuestionario según las respuestas del encuestado y los saltos que deben hacerse respectivamente. Es muy importante estar revisando constantemente los bloques de preguntas de conocimiento y recordación de marcas publicitarias, ya que de este cuadro dependen muchas de las respuestas. Aparte de esto, es importante no obviar, como hacer un círculo, sino profundizar en la revisión y supervisión de esto. Esto hace referencia a los trabajadores de campo. Ellos no deben marcar respuestas con X, sino con círculo y encerrando únicamente el código de respuesta, porque a veces diligencian la respuesta con un círculo muy grande y señalan 2 respuestas a la vez. Por último, se debe validar en muchos casos el número de encuestas que presentan las mismas inconsistencias, para así generar alertas tempranas ante cualquier error en la recolección de los datos.
Esto con el fin de dar una retroalimentación de campo y señalar las inconsistencias que se presentan de manera repetitiva. A continuación tenemos ejemplos de encuestas y baterías. Por ejemplo, el conocimiento siempre se trabaja con primera mención y otras menciones. Todo lo que está en la primera mención no puede estar en otras menciones. En publicidad sucede lo mismo. Tenemos primera mención y publicidad con otras menciones. La primera mención es solo una, la que nos dijo nuestro entrevistado en un primer momento, y las otras menciones son las que menciona después. Es importante tener en cuenta que cuando damos con la publicidad ayudada, estas no deben estar mencionadas en conocimiento espontáneo. Como se venía diciendo, es muy importante inculcarle a campo que al momento de señalar respuestas o hacer el círculo, únicamente se debe marcar el código determinado para cada respuesta y no marcar con X. Se da paso ahora a la explicación de la tercera parte del índice general que corresponde a la codificación, en la cual se señalan los siguientes puntos. ¿Qué es el área y cuál es su importancia? El procedimiento, los instrumentos a utilizar, el flujograma y los tips para la revisión de los códigos. El área de codificación es el procedimiento que consiste en encontrar y darle nombre a los patrones generales de respuestas, ya sean similares o comunes, además de listar estos patrones y después asignar un valor numérico o un símbolo a cada patrón. Así, un patrón constituirá una categoría de respuesta. Con esto lo que queremos es validar dentro de una muestra los patrones o las personas que han dado la misma respuesta, y asimismo asignarles un solo patrón para generar con esto un porcentaje. Entonces, si tenemos una muestra de 100 respuestas y de este porcentaje 20 tienen la misma respuesta, se le creará un código general que determinará el valor total de esa respuesta. Además de esto, se encuentran hallazgos importantes que aportan al estudio, y en el caso de que se omita algún tipo de información y se haga una mala interpretación, los resultados finales serán errados y el cliente tomará decisiones equivocadas. Con esto nos referimos a la importancia de no cambiar los datos o rellenos de las respuestas, ya que éstas deben ser coherentes con el tipo de calificación que el encuestado dé. Es decir, si una persona califica una prestación y una atención de un servicio con 6 y su respuesta es que brindaron un buen servicio, esto debe anotarse tal cual, ya que se genera la respuesta a dos preguntas, las cuales son el servicio y la atención. El fin de esto es darle la libertad al encuestado de expresar lo que piensa ante una pregunta de interés al estudio, buscando cubrir los objetivos propuestos en el proyecto, además de detectar porcentajes significativos de coincidencia en las respuestas dadas. De aquí salen los códigos generales que se dan a las respuestas reiterativas de un núcleo de personas encuestadas. Hay dos tipos de preguntas que son las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. En el caso de las preguntas cerradas, son las que incluyen respuestas ya establecidas por un estudio anterior. En este caso, estamos hablando de una calificación respecto a unas marcas que generan un código, para cada una de ellas. Y en la parte inferior hay una casilla titulada Otro, ¿cuál?, que son las marcas no contempladas dentro de las respuestas posibles que puede dar el encuestado. Estos códigos son manuales y se dejan directamente al área de crítica, ya que en codificación es donde se hacen las respuestas totalmente abiertas. En este caso, el otro cual se le asignará un nuevo código siguiendo un consecutivo a los precodificados y se tendrá registro en el formato de codificación. Las preguntas abiertas son aquellas que se dan de opinión, por ende no tienen una respuesta determinada. Lo que se busca con ellas es conocer exactamente la opinión del encuestado. Es importante tener en cuenta que todas las preguntas abiertas deben ir codificadas y que se deben identificar las ideas generales, redactando así el código correspondiente a la pregunta y plasmarlo en la hoja de códigos. Esto es tarea específica del área de codificación. Los recursos del generador de plantillas. Anteriormente, las planillas se hacían de forma manual. Ahora se tiene un generador, el cual nos facilita el montaje de las planillas. En la primera parte, donde vemos la descripción de la pregunta, se escribe la pregunta tal como aparece en el cuestionario y se copia la variable, tal como es enunciada en la base de datos. Además, se debe escribir el nombre del codificador. El asignado o codificador es la persona que va a codificar esta pregunta. El número de identificación. Observando la columna izquierda aparecen los códigos, los cuales se les van a asignar a las preguntas. Es decir, el código 1 en este caso va a ser absorción, el cual se le va a dar a todas las preguntas y todas las respuestas que tengamos en la hoja de rellenos, que va a ser la primera hoja de Excel.
A todas las personas que hayan contestado absorción en sus respuestas se les va a dar código 1 y de esta forma se le va generando una cifra de acuerdo al número de códigos que se puedan generar respecto a cada respuesta. Cuando se termina de codificar, lo que se debe hacer es actualizar el total de encuestas, el cual genera el conteo de reincidencias en las cuales se tuvo la misma respuesta con respecto a las preguntas que se codificaron. Por ejemplo, como podemos observar, para absorción, que es un código 1, hay 130, el cual corresponde al total de personas que incidieron en la misma respuesta. De esto se obtiene un dato total de cuántas personas opinan de la misma manera con respecto al tipo de pregunta. En este caso, la pregunta formulada fue ¿por qué usa esta marca con mayor frecuencia? A continuación se mostrarán los tipos de inconsistencias que se pueden generar, como es el caso de pregunta con número errado, que se da cuando se codifica una respuesta que no tiene relleno, es decir, se le da un código que no necesita ya que indiscutiblemente no tiene respuesta. También está la fila 4, a la cual corresponden las preguntas sin número de encuestas, que se presentan cuando la pregunta y la respuesta dada no tienen número establecido. En este caso, no se puede realizar un conteo. La fila número 5 corresponde al código 3. Esto quiere decir que no tiene pregunta. También se da la pregunta vacía, que es aquella que no tiene ningún tipo de respuesta. La fila número 6, correspondiente al código 4, no existe. Es cuando nosotros damos un código inválido o que no ha sido generado. Este tipo de situaciones se puede corroborar mirando la segunda hoja, a la cual le corresponden los códigos. La fila 7 concierne al código 1, que no tiene pregunta. La fila 8 es pregunta con número de encuesta duplicado. Es cuando se repite el mismo número de encuesta. Este tipo de error es poco factible, ya que el generador posee un filtro que muestra este tipo de inconsistencias en el momento de aparecer. Y por último, la fila 9 se refiere a una pregunta sin codificar, que es cuando tenemos un relleno al cual no se le pudo asignar un código. Para este tipo de errores se cuenta con la opción inconsistencias, la cual nos va a arrojar el tipo de error que se está presentando, y así podremos hacer la respectiva modificación. Los reportes sirven para observar el número de incidencias por cada código y verificar si realmente la cifra asignada a cada respuesta es la indicada. Además, es necesario tener claro que los reportes no son manejados por los codificadores. Los códigos universales son cifras generadas para respuestas universales. En este caso, 89 corresponde a otros, 90 a ninguna o ninguno, 91 a la opción no recuerda, 92 no sabe, 93 no responde, 94 cualquiera, 95 todos, 96 no aplica, 97 ningún otro y 98 nada. Como tip se puede dejar claro que el código universal aplicado no puede ir acompañado con más códigos y que el código 89 correspondiente a otros no debe superar el 10% de las respuestas. En el siguiente diagrama se muestra que para hacer la asignación de códigos, el líder de codificación debe realizar primero la plantilla. Luego de esto, debe asignarla a cada codificador. Se debe tener claro que el codificador debe asignar unos códigos desde el principio de la codificación. El líder de codificación como tal, después de que el codificador haga las codificaciones respectivas, tiene que hacer una revisión de los códigos asignados por esta persona. Todo esto lo debe hacer con filtros. El trabajo del líder de codificación es verificar que el trabajo del codificador esté bien hecho, para poder pasarle estos códigos al líder de proyecto, el cual es la persona responsable de validar y aprobar los códigos que se generaron para estas preguntas. Los errores más comunes en la fase de codificación son la poca relación de la categoría con el codificador, los entrenamientos de afán sin criterios específicos, trabajar siempre con el mismo proveedor, abrir varios códigos con frases diferentes pero que significan lo mismo y la generalización de las respuestas. Hay otro tipo de errores que pueden ocurrir aunque no de forma tan común, los cuales son la baja revisión y generalización de los códigos por parte del líder del proyecto y la falta de información de la categoría y del estudio. Los tips para la revisión de los códigos son los siguientes. Redacción de los códigos. Revisar con alto número de encuestas versus rellenos. Cada tipo de estudio tiene sus especificaciones. En este caso, hay un tipo de respuestas para el BET, para el post-test y para el PDA, etc. Con los estudios publicitarios se debe tener mayor cuidado por su complejidad e importancia, ya que de estos dependen varios factores referentes a la publicidad que se otorga a los grupos objetivo. Se debe tener conocimiento de la categoría o entrenamiento, mediciones anteriores,
Tener en cuenta que cada marca tiene su particularidad. Separar las ideas comerciales y telepix, que son claves con respecto a la codificación, ya que el codificador debe tener estos comerciales claros, porque son los que identifican el tipo de respuesta que se espera. Con respecto a las preguntas abiertas, después de una calificación se debe tener claro que la calificación por escala determina la respuesta. Las menciones deben ser negativas para validar la consistencia de la calificación versus el concepto, es decir, se da una calificación negativa en la escala del 1 al 5. Las menciones deben ser negativas y positivas, por ser una calificación intermedia en una escala de 6 a 7. Y las menciones deben solo ser positivas por su nivel de alta satisfacción en una escala de 8 a 10. Ahora se pasará al tema de los anexos, los cuales principalmente deben tener en cuenta los proveedores. En esta etapa de la explicación se hablará de preguntas filtro, cuentas de cobro y del manejo de la encuesta. En este momento empezaremos a hablar sobre las preguntas filtro. Lo que se debe tener en cuenta respecto a estas preguntas es que se realizan previamente respecto a otra pregunta, con el fin de eliminar a aquellos que no son afectados por esta pregunta. Cumplen el objetivo de verificar o ir directamente al target o grupo objetivo que se busca. Un ejemplo claro de pregunta filtro es el siguiente. ¿Usted trabaja actualmente o ha trabajado en los últimos meses en A. Agencias de investigación que hacen encuestas, B. Agencias de publicidad, C. Agencias de consultoría de mercadeo? Para que se cumpla el objetivo de la encuesta, el encuestado debería contestar que no a todas, para así entrar en el grupo objetivo al cual va dirigida la encuesta. De contestar de forma afirmativa alguna de estas, se verá sesgado el grupo objetivo y deberá concluirse la encuesta a esta persona. También se manejan preguntas cerradas, que son aquellas que vienen precodificadas y deben ir diligenciadas completamente a menos que se indique lo contrario. Se debe tener en cuenta cuando sean de respuesta única o múltiple. Aquí podemos ver un breve ejemplo de cómo se llena una pregunta cerrada. Vemos la precodificación del 1 al 7 y las respuestas precodificadas base, pertenecientes a los códigos 92 y 93, que corresponden al no sabe, no responde. Por lo general, nosotros los encuestadores debemos llenar con un círculo la casilla de respuesta, esto dependiendo si la pregunta es múltiple o de respuesta única. Con respecto a las preguntas abiertas, son preguntas espontáneas, las cuales se registran al saber la opinión del encuestado. Estas se deben diligenciar por el encuestador en la medida en que la encuesta lo exija. Aquí podemos ver un breve ejemplo en el cual se le muestra la opción al encuestador de que exija una respuesta abierta, con la cual se intenta profundizar en la opinión del encuestado. Ahora aclararemos la finalidad, la cual dividiremos en 6 puntos, empezando por la calidad, que corresponde a adquirir una información completa, clara y real. A la honestidad, ya que en ningún caso se presenta plagio de ideas o cambios de intención de los entrevistados. Está también el compromiso, por cumplir con los objetivos propuestos y responsabilidades acordadas por cada una de las personas. La lealtad, que es la cualidad de cumplir lo pactado, es decir, la fidelidad de nuestro actuar frente a las personas. El tacto en la imparcialidad, que incluso se ve reflejado en la vestimenta apropiada que ayudará a asegurar una entrevista exitosa. Y la habilidad del entrevistador, que es vital para el éxito en la búsqueda del hecho por medio de la entrevista. Hay un tema que se debe tocar, que es el de las cuentas de cobro. Se tomaron varios tips o puntos referentes a las cuentas de cobro. En las cuentas de cobro se realizarán los pagos según su productividad, es decir, por el número de encuestas realizadas por estudio. Cada uno de estos estudios maneja una cuenta de cobro con un número de independiente de cuenta. Las cuentas de cobro serán entregadas al finalizar el campo. El valor por encuesta es diferente por estudio. Este valor se dará al inicio de cada uno. El pago se realizará 35 días después de radicada la cuenta de cobro. Con base en este último punto, se están tomando medidas de proveedores en términos de calidad. Es importante tener claro que para diligenciar la cuenta de cobro es necesario contar con los siguientes requisitos: RUT, cédula y una cuenta bancaria. Para la recepción de cuentas de cobro, los líderes de proyecto deberán entregar una relación y entregarla al momento en que Finanzas reciba las cuentas de cobro. Este les servirá como un recibido. Con el formato de la relación, que deberá tener el número de proyecto, el número del titular de la cuenta de cobro y el respectivo valor.
Aquí podemos ver un modelo con las especificaciones correspondientes de la cuenta de cobro y los formatos de diligenciamiento de cada una de estas. En la parte superior de la cuenta de cobro hay algunas casillas que no deben ser diligenciadas, ya que es trabajo de finanzas realizar esto. Se debe tener claro que la cuenta de cobro no puede tener tachones ni corrección con corrector, y se debe diligenciar con esfero. Los campos que se deben diligenciar son los correspondientes a ciudad, fecha, beneficiario pago y ruta. Se debe especificar el concepto y llenar la casilla debajo de valor de la cuenta de cobro, que corresponde al valor bruto pactado. Las casillas de la parte inferior no se pueden llenar, rete fuente y total a pagar, ya que esto es dirigido por la parte de finanzas. Y por último, se deben diligenciar los datos de la información de la persona. No se reciben cuentas enviadas por fax. Además, debe venir firmada por el original con letra clara y legible. Debe estar firmado también por el líder encargado, líder de proyecto y director. Pasando a otro tema, son importantes también las políticas de vestuario según el proyecto. En general, el vestuario es formal de lunes a viernes para aquellas personas que se encuentran en las oficinas y/o en la aplicación de proyectos. Para los hombres, formal, es decir, camisa dentro del pantalón, pantalón no jeans, y zapatos, afeitados y pelo corto, no camisetas, no tenis. Para las mujeres, formal, es decir, no camisetas, no tenis, peinadas, arregladas las uñas. Deben tener cuidado con los escotes. Ya para el trabajo de campo se aceptan tenis, jeans, siempre y cuando forme parte de un conjunto formal. No se deben utilizar camisetas de equipos. Esto será requerido para cada uno de los proyectos y en cada entrega de campo se le darán las especificaciones según sea el requerimiento y perfil utilizado. Por política de Brandstad, a los proveedores cuantitativos se les paga 35 días después de radicada la cuenta de cobro. Sin embargo, con el fin de mantener una relación buena y constante, se implementaron los siguientes beneficios para los proveedores que cumplan los siguientes aspectos. De manera que se están manejando categorías por proveedores, para darle un beneficio o incentivo al proveedor. La clasificación de proveedores es la siguiente. Proveedores tipo A, los cuales son considerados personas excepcionales. No tienen ninguna demora en su labor, entregan antes de tiempo, son proactivos, aportan a los proyectos ideas, cumplen con el criterio. A ellos se les dará el pago en 25 días. Proveedores tipo B. Son considerados personas que realizan las tareas por las que se les paga. Son constantes, están siempre disponibles, la calidad es excelente, no se tiene anulados o devolución del trabajo en el caso de crítica, codificación o captura. A ellos se les dará el pago en 30 días. Proveedores tipo C. Son considerados personas que realizan la tarea por la cual se les paga. A ellos se les dará el pago en 35 días. Basta tener claro que los nuevos proveedores empiezan en la categoría C, pero por su rendimiento pueden ir subiendo de clasificación.